Bueno, pues he hecho, como me ha mirado mal Vicente con mi anterior charla, porque me pasé 4 minutos, pues yo en esta he pasado de 40 diapositivas a 16 o 17. Es decir, que he hecho un resumen del resumen. Y antes de empezar, quería echarme un piropo, porque a las mujeres ya de cierta edad, si no nos lo echamos nosotras, es complicado. Y el piropo que me voy a echar es que yo, en los últimos años, he tenido un TAC de última generación en los 2 hospitales en los que he estado. Y como no creo en las casualidades, yo creo que Gabriel, y tú eso me darás la razón, el jefe de servicio, que normalmente es el que hace el pliego en la pública o el que compra en la privada, tiene que tener muy claro que hay que aspirar a la última generación y por qué. Y no conformarse con un TAC de 64 que ya no nos va a permitir hacer lo que yo voy a contar en esta charla, que es una fantasía. A mí esta charla me gusta mucho porque es una fantasía, que he resumido yo mi fantasía. Por supuesto, no voy a empezar a discutir cuándo debemos de utilizar el TAC en el estudio de las coronarias, porque en el dolor torácico pues todos lo sabemos, cuando la probabilidad es baja o intermedia, el electro es normal, las enzimas son normales, para ver si existe una estenosis significativa. No, no, no. Yo voy a intentar ver el futuro que a mí me gustaría poder observarlo dentro del hospital sin haberme jubilado, pero la verdad es que tengo serias dudas de que esto pueda ser así. Porque claro, cuando nosotros vemos a un paciente con dolor torácico, sea agudo, sea crónico, puede tener patología coronaria o no coronaria, puede tener una necrosis epipericárdica, como nos ha enseñado con tanto éxito Alberto, ¿no? Entonces, como el paciente no viene con tengo un dolor coronario, nosotros no solo tenemos que diagnosticar esta patología, sino que hay veces que nosotros consideramos que el paciente puede tener una enfermedad coronaria, como esta paciente, con un dolor torácico con el esfuerzo, y que cuando hacemos el TAC nos llevamos una sorpresa mayúscula, casi un susto, cuando vemos esta tremenda disección tipo A, desde prácticamente la válvula aórtica, y el haber hecho el estudio con gating nos va a permitir aportar muchos datos al cirujano, como por ejemplo la salida de las arterias coronarias, que en este caso es de la luz verdadera, pero que las coronarias no se tiñen, como ven aquí, con la misma intensidad. La coronaria derecha tiene menos contraste, probablemente porque con el flap intimal existe una obstrucción hemodinámica del ostium. Y esto para el cirujano es muy importante. Y estos datos, si nosotros hacemos el estudio de la disección sin gating, no los vamos a poder decir al cirujano. Voy a poner rápido, porque he prometido ser breve, estas diapositivas, para recalcar que cuando hacemos el estudio de la aorta torácica con gating, desaparece ese maldito artefacto que nos puede confundir en la aorta ascendente, y de nuevo decir que podemos ver las arterias coronarias, que son de gran importancia a la hora de planificar la cirugía. Por ejemplo, en este paciente vean cómo esta disección se extiende por la coronaria derecha, con lo cual cambia la técnica quirúrgica y la hace muchísimo más complicada. Y mucho más importante todavía, ver el punto de la disección. El punto de la disección es clave para el tratamiento de la disección aórtica. Incluso podemos ver el desprendimiento intimal en la aorta ascendente y el punto de rotura está en la aorta descendente y ser retrógrado, y el tratamiento no va a ser el mismo. Además, el hacer el estudio con gating, además de ver perfectamente la íntima, cómo se extiende por los troncos supraórticos, nos va a permitir, a ver si este vídeo funciona, nunca funciona, porque es el importante, ver el estado de la válvula aórtica. Este paciente, si funcionara el vídeo, veríamos que tiene una tremenda insuficiencia aórtica y que la íntima se prolapsa a través de la válvula. Por tanto, el estudio de la aorta abdominal, nadie consideraría que un estudio de la aorta abdominal estuviera completo sin ver el tronco celíaco ni ver la arteria mesentérica. Sin embargo, nosotros cuando estudiamos la aorta torácica, pues no le damos importancia a ver sus ramas, unas de sus ramas más importantes, que son las coronarias. Cuando yo trabajaba en el otro hospital, en el que disponía también de un TAC de última generación, todas las aortas las estudiábamos tóraco-abdominales y con gating, porque considerábamos que la coronaria formaba parte del estudio de la aorta. Y es un estudio preoperatorio de este paciente, que vean que tiene una aorta muy enferma, con úlceras y un aneurisma. Lo hicimos con gating, vean el estudio extenso, el paciente tenía enfermedad vascular con un stent y observamos cómo tenía una estenosis significativa en la arteria descendente anterior. Y se le hizo un cateterismo. Siento que se haya ido el doctor Macaya para que se escandalice. Y se le puso un stent.
Sí, sí, un cardiólogo, como el doctor Macaya. ¿Por qué? Porque la cirugía de los aneurismas aórticos es muy sangrante y la mortalidad es muy alta por infarto de miocardio en la mesa del paciente cuando sangra y hace una isquemia de miocardio. Y consideró el cirujano y el cardiólogo que era bueno ponerlo a este paciente antes de meterlo en el quirófano. Por tanto, la conclusión 2, el estudio de la aorta torácica debe hacerse siempre con sincronización cardíaca, siempre que se pueda, siempre que tengamos el programa de cardio. ¿Por qué no? Y además eso nos servirá para entrenarnos y para empezar a ver las coronarias y para ser más hábiles en la realización de esta técnica. Siguiendo con la fantasía, oh cielos, esto me ha salido aquí, bueno, da igual. Cuando estudiamos el tromboembolismo pulmonar, dependiendo del TAC que tengamos, yo tengo un TAC de los que hace el estudio de cardio en solo un giro del tubo, nosotros podremos hacerlo sin aumentar la radiación. Es más, el protocolo que tenemos para embarazadas es volumétrico, es con gating y con solo un giro del tubo. Y veremos una calidad extraordinaria, del tromboembolismo pulmonar, y además podremos ver, y lo siento que está tapada la diapositiva con un vídeo, pues el movimiento paradójico del septo y todos los signos de fallo cardíaco derecho. Pero además, los pacientes que llegan a nuestra consulta muchas veces con dolor torácico tienen patología del pericardio. Esta no la borré en tu honor, Gabriel, y por la doctora Trinidad, porque este es uno de los pacientes que he tenido yo con angiosarcoma del pericardio, que vino también con un dolor torácico, o este paciente que tiene una pleuropericarditis. Si nosotros cuando vamos a estudiar un dolor torácico le ponemos un gating a un paciente, aunque tenga una pericarditis, esta es mi tía, por cierto, y tiene una pericarditis, como ven, con poco derrame, pero con realce del pericardio, excluiremos que tenga una enfermedad coronaria y la paciente ingresará en el sitio correcto y con el tratamiento adecuado desde el día 1, en vez de peregrinar por la prueba de esfuerzo y por ingresa en cardio, ingresa en medicina interna, etcétera, etcétera. Bueno, como he borrado las diapositivas, pues esta me la salto porque me ha salido... A ver, esta ya... Bueno, además, el cáncer de pulmón se ve en un 0,07% de los pacientes a los que se estudia con enfermedad coronaria con el TAC. Este es uno de nuestros pacientes que consultan por dolor torácico y vean como además de múltiples placas calcificadas en la enfermedad aorta con un trombo, tiene una masa iliar. No hay que olvidar que comparten factor de riesgo el cáncer de pulmón y la enfermedad coronaria. Y hemos visto muchas otras patologías. Este es un paciente al que les hicimos un estudio intencionado con gating de esta masa adyacente a la aurícula, que se trataba de un paraganglioma. Y que lo hemos visto con gran nitidez, le pudimos casi decir al cirujano, te va a salir fenomenal, casi si metes el dedo la vas a poder sacar gracias a la utilización del gating. Y por supuesto, cuando hacemos estudio de urgencias, pues hemos podido ver hernias de hiato que justificaban el dolor torácico del paciente e incluso patologías del abdomen. Este es un paciente que bebía y fumaba pues todo lo que había en los escritos, vean que tiene un enfisema, tenía enfermedad vascular con un stent en la ilíaca, pero en este caso el dolor que tenía torácico era una pancreatitis del surco con este aumento de densidad entre la cabeza del páncreas y el duodeno, y no se trataba de patología torácica. Por tanto, cuando nosotros en la urgencia utilizamos el TAC, vemos muchos hallazgos extracardíacos y en muchas ocasiones van a justificar la clínica del paciente. Ahí tienen varios enumerados. Por tanto, la siguiente conclusión es que el TAC es capaz de diagnosticar otro tipo de patologías que ahorran días de ingreso y costes al paciente, y evitan que el paciente vaya, porque la realidad de mi tía no es cierto, era una fantasía. Mi tía, la pobre que vivía en Lugo, pues la ingresaron en cardio, le hicieron detección de isquemia, le hicieron ecocardio, hasta que llegué yo y dije, por favor, un TAC. Y entonces, pues bueno, se arregló en un solo acto, ¿no? Y es lo que llaman los americanos el step and shoot. Bueno, todos hemos oído hablar del triple descarte y yo creo que debe depender del escenario clínico, del tipo de máquina que tengamos, de la experiencia del radiólogo, y siempre tenemos que tener en cuenta que obviamente vamos a dar un poquito más de dosis y a utilizar un poquito más de contraste. Pero yo no quería quedarme ahí, yo quería dejar volar un poquito más mi imaginación, porque es algo que yo espero ver y creo que todos vosotros deberíais de vivir, sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no? Hay muchos artículos en los que ya está descrito que la gente con radioterapia, la gente joven que recibió radioterapia en los linfomas o en otro tipo de enfermedades, tiene un aumento de enfermedad coronaria por disfunción endotelial. Aquí tenemos un radiographics que nos habla de esto. Y yo personalmente conozco bastantes pacientes, no bastantes, pero unos cuantos que han muerto de muerte súbita después de haber recibido radioterapia en el mediastino.
porque la radioterapia afecta al centro del mediastino, normalmente los protectores que ponían en el mantel del linfoma, o sea, la radiación daba al centro del mediastino y afectan a las coronarias en el ostium, y el debut, en algunas ocasiones, es la muerte súbita del paciente. Y yo me pregunto, ¿y por qué no, cuando le hacemos la revisión de los 5 años, no le ponemos un gating y de paso que estadificamos su enfermedad, bueno, o que concluimos que está libre de enfermedad, le vemos sus coronarias? Y en el linfoma y en la estadificación del cáncer de pulmón, y sobre todo se va a ver una neoplasia, una cirugía de rescate después de la quimioterapia. Será muy importante saber si el paciente tiene enfermedad isquémica, y en el cáncer de esófago radiado, y en el seguimiento del cáncer de mama, sobre todo la izquierda, que el campo de radiación puede afectar al corazón, y el cáncer de vejiga, que también tiene un alto índice de, vamos, que el factor de riesgo del tabaco es compartido, y precirugías sangrantes. ¿Y por qué no en todos los tórax con contraste? Si nosotros disponemos de la tecnología adecuada, ¿por qué no utilizar el gating cada vez que hagamos un tórax con contraste para ver el estado de las coronarias de los pacientes? Bueno, el por qué no, se ha ido el doctor Macaya, que seguro que él me lo decía, pero podemos discutirlo. Nada más. Muchísimas gracias.